Porten 2 mesos a la nostra ciutat. Els veïns i veïnes ens hem acostumat tant a veure'ls que ja hem normalitzat la seva presència en els nostres carrers, en els garatges, fent-se un cafenet i, sobretot, treballant. Els seus grans vehicles de color roig i les 3 lletres en groc sobre el seu uniforme normalment bru de fang els identifiquen. Són Lume. I més de 2 mesos després continuen al Algemesí satisfets de veure com avancen. Después de tantos días, sobre todo estamos con la satisfacción del deber cumplido, de haber estado trabajando y ver el resultado del trabajo de lo que era el inicio de cuando llegamos. Ahora, después de tantas semanas, pues la verdad que sobre todo satisfacción. Els membres de Lume que treballen a hores d'ara al Algemesí formen part del 5è batalló amb seu a la localitat del Ferral de Bernesga, León, concretament a la base militar Conde de Gazola. Lume aporta unes capacitats específiques en matèria d'emergències, moltes d'elles derivades de les pròpies capacitats militars. Aquestes capacitats es classifiquen en capacitats genèriques i capacitats especials. Les genèriques són aquelles que tots els batallons de Lume aporten en les emergències derivades de fenòmens naturals com són la lluita contra incendis forestals o inundacions. Per la seva banda, cada batalló disposa d'unes capacitats especials d'acord amb les característiques particulars de la seva zona operativa. Així, el BIEM 5è compta amb les capacitats de rescat subaquàtic i aquàtic en superfície, entre d'altres. Està compost per 524 militars que s'organitzen en 2 companyies d'intervenció, una companyia d'enginyers i una companyia de plana major i serveis. Bueno, nosotros somos pertenecientes al 5º Batallón de Emergencias, tenemos nuestra base en el Ferral de Bernesga, en León, y dentro del 5º Batallón se componen compañías de intervención en emergencias, que también tenemos personal especializado pues eso, en terremotos, inundaciones, incendios forestales, etc. Justo la semana anterior veníamos de un incendio forestal en Portugal. Nuestra composición lo que nos hace es afrontar con las mejores garantías cualquier tipo de emergencia a la que se nos disponga. Bueno, aquí tenemos personal de todas las especialidades. Tenemos gente que es especialista en trabajar con máquinas, que son gente de ingenieros, que las habéis visto trabajar con mini máquinas, gente que sabe trabajar con drones, con robots, con motobombas, como vemos detrás nuestro, bombas de lodos, de achiques. O sea, tenemos diferentes especialidades y un poco más enfocadas a, en este caso, inundaciones. Concretament al Algemesí es troben des dels últims dies d'octubre 135 militars que no han anat a casa ni en Nadal ni en Cap d'Any i que estaran ací el temps necessari per ajudar-nos a reconstruir i a tornar el més pronto possible a la normalitat. Ahora mismo en Algemesí somos un subgrupo táctico compuesto de 135 militares. Dentro de esos 135 militares tenemos a gente que es especialista en intervención, pero también no nos podemos olvidar que tenemos mecánicos, tenemos personal de sanidad con su ambulancia, que los primeros días hicieron un trabajo fantástico, tenemos cocineros, tenemos personal de transmisiones, que cuando no había cobertura, que estamos acostumbrados siempre a tener cobertura, pero hay veces, como los primeros días que no había, reportaban al puesto de mando toda la información relativa al Algemesí. Arribaren a la zona afectada el dia següent de la riuada. Foren mobilitzats la mateixa nit del 29 d'octubre i, com solen fer, s'avançà un primer grup amb la intenció d'avaluar i comprovar quina era la situació. Tot i les dificultats per arribar, amb carreteres tallades, plenes de vehicles i encara inundades, aconseguiren arribar. Bueno, pues el fatídico martes por la noche, a las 11 de la noche nos llaman y comenzamos, salimos una primera avanzadilla para ver la situación y ya llegar aquí era complicado porque las vías de acceso muchas de ellas estaban cortadas. De hecho, siempre decimos que para llegar en alguna autovía tuvimos que contar con una excavadora delante que nos iba quitando todas las piezas de hormigón que había llevado la riada e incluso todavía había restos de riada y primero llegamos con una sección y luego ya llegó el resto del subgrupo táctico. Lo primero que hacemos es ver qué tenemos, dónde estamos, cuál es la situación. Para ello contamos con nuestros drones, nos ponemos en contacto con las autoridades locales y empezamos a trabajar lo antes posible. Es troben en una situació prou complicada. Sols han de pensar com estava el Algemesí el matí del 30 d'octubre, doncs això es va trobar Lume en arribar a la zona. Bueno, la situación que teníamos en un inicio es una situación bastante complicada.
no había suministro de luz en algunas partes de la población, no había suministro de agua. Tenemos que tener en cuenta de que muchas de las casas, sobre todo de 1 y 2 plantas, la cocina se encuentra en la planta baja, algunos de los dormitorios han perdido todo, han perdido el servicio de alimentación, no había supermercados, no había telefonía. Entonces lo primero que hacemos es sectorizar y con esa situación informar para empezar a dar una solución de urgència, sobretot a la població. En els primers dies, el caos als nostres carrers era més que evident i una de les seues funcions era ficar un poc d'ordre en aquest caos organitzant la feina. Primer, allò imprescindible, buscar víctimes i rescatar persones atrapades i, amb això fet, atendre a la població que ho estava passant realment mal. En la primera fase lo que hicimos fue una búsqueda de víctimas, que es lo más importante en ese momento. En el momento que la búsqueda de víctimas se había finalizado, comenzamos a sectorizar la localidad y en esa sectorización de la localidad también empezamos a trabajar en el reparto de alimentos y el restablecimiento de servicios básicos. Restablecer luz, agua, llevar agua a ciertas poblaciones, ayudar a la gente que todavía estaba incomunicada, apertura de viales. La apertura de viales fue fundamental porque había gente que llevaba dos, 3 días y nadie sabía de ellos. Entonces, que fuera un pequeño pasillo, pero conseguir llegar al máximo número de casas y preguntar cómo está la gente, ver si hay algún vecino que tiene problemas. De ahí, por ejemplo, una de las instrucciones que se dio fue colocar sábanas blancas en los balcones de las casas que hubiera gente enferma, porque hay gente que tenía diálisis, diabetes, etcétera, otras patologías. Els membres de l'UME estan acostumats a aquest tipus d'escenaris. De fet, són especialistes en emergències. El seu aprenentatge d'estratègies militars de defensa són moltes vegades traslladat a protegir i ajudar a la població civil. Estan tan acostumats que saben perfectament definir un escenari com el que hi havia al Gemesí els dies de després de la riuada. Un escenari que no es pot comparar en altres. Bueno, creo que una inundación no tiene nada que ver con otro tipo de emergencias, porque pues un incendio forestal tenemos un ritmo de avance y podemos hacer una previsión, pero una inundación es 1 o 2 horas en la que colapsa todo y a partir de ese colapso es donde tienes que empezar a trabajar. Entonces, tú llegas y te encuentras esa situación, no sabes qué te vas a encontrar. Por eso decía, primero tienes que ver qué tienes, en qué momento estás, y sobre todo eso, un apoyo a las familias de manera urgente, porque hay gente que lo ha perdido todo y que no se puede comunicar. Hay gente que igual, si es gente mayor, vive en una casa de planta baja, ha perdido su cocina, ha perdido su habitación, y está en el agua. Entonces, esto es lo primero, un apoyo y un salvamento rápido de todas las víctimas, eso es fundamental. A poc, amb el pas dels dies i les setmanes, després d'atendre les primeres emergències i deixar la població més vulnerable atesa pels serveis municipals, les seues funcions canvien i es dediquen sobretot a la neteja de carrers per a llevar els fang, els cotxes i la gran quantitat d'encerts i mobles que els veïns i veïnes havien tret al carrer. Vale, pues como te decía, en el momento que teníamos una pequeña apertura de viales, comenzamos con la limpieza de viales. La limpieza de viales lo hicimos sobre todo con maquinaria pesada y lo que buscábamos era quitar cuanto antes todo ese barro, todos esos enseres, esos coches. Por ejemplo, los túneles del Pont Roig y el Pont Blau, trabajamos casi 15 días seguidos sacando material para restablecer la conexión con los barrios que se encontraban al otro lado de la vía. Y ahora, en otra fase, empezamos a limpiar garajes. Garajes que tenían 2 metros de agua, pues empezamos con los achiques sobre todo de la parte primero de agua y ahora estamos con la parte de lodo. Però sense dubte, un dels reptes més grans ha estat la neteja de garatges. Al Gemesí hi ha al voltant de 160 garatges subterranis afectats per la riuada, cadascun amb les seues circumstàncies, alguns enormes, de diverses plantes, altres menuts, sense altura suficient per a permetre entrada de maquinària, alguns amb parets col·lapsades i altres als que s'accedeixen a ascensor. Un a un, amb una primera valoració i amb molta paciència van trobant solucions per a cada escenari al subsol. Cada garaje es completamente diferente. Hay que entender que el subsuelo, una vez que uno entra, lo que se encuentra ahí no es
no siempre uniforme. Hay garajes que tienen una composición en diferentes niveles, hay garajes que tienen trasteros, hay garajes que tienen luego un pasillo que se comunica con otro, entonces eso nos dificulta mucho el trabajo. Primero, como te decía, tenemos que retirar todo el agua y una vez que tenemos el fango, tenemos que retirar el fango, pero muchas veces no sabemos qué hay debajo de ese fango. Entonces, a la hora que tú vas pisando, es muy complicado porque puede haber un foso en el que, como ya ha ocurrido, que haya una persona, entonces tienes que siempre en equipos, siempre tiene que ir con un bichero revisando dónde pisa y luego el tratamiento de ese fango, pues como podéis ver aquí, estamos haciéndolo eso, retirándolo con cubas para que no colapse el sistema de alcantarillado. Hemos traído un robot de la empresa Murat de Galicia, que hay que agradecerles el esfuerzo que han hecho. Ese robot nos ha permitido entrar en garajes en los cuales la altura no permitía el uso de mini máquinas. Claro, nos encontramos garajes en los que la fuerza del agua incluso dio la vuelta a los coches. ¿Cómo hemos podido recuperarlos? Pues muchos mediante ese robot y con el equipo que tenemos, hemos montado un equipo especializado en recuperación de vehículos y ese robot nos ha facilitado tanto la retirada de lodo como el retirar esos vehículos. Els 135 que formen el grup destinat al Gemesí estan ací per ajudar-nos, però també són persones que ens han vist patir des del primer dia, que han estat en nosaltres i han estat testimonis de com avancem en la millora de la ciutat. Són persones que porten més de 2 mesos fora de sa casa i que han passat el Nadal junt de les seues famílies per ajudar-nos. També ells agraeixen la nostra acollida. Bueno, pues tenemos que decir que aunque suena tópico, ha sido muy buena. La verdad que la gente súper agradecida, la gente nos da las gracias, mucha gente que se acerca, que te cuenta pues, sus historias de mira, no es que yo tal día estaba aquí, también gente que decía, oye, mira, nos habéis ayudado con el garaje, nos habéis ayudado con el coche, etcétera. I no dubten en assegurar que la coordinació al CECOPAL, eixa reunió que es celebra cada dia en el consistori per coordinar les tasques a fer, ha estat la clau de l'èxit. Una organització i coordinació que està permitint al Gemesí eixir a poc del fang. Bueno, pues como te decía, desde el primer día se formó un centro de coordinación de la emergencia a nivel municipal, en el cual participaban bomberos, policía local, policía nacional, personal de ayuntamiento. La verdad que hemos sido todos en la misma línea, lo cual nos ha facilitado mucho y ha sido un poco la clave del avance, que todos los días nos reuníamos a las 9 de la mañana y esas reuniones poníamos en común todos los puntos para las próximas 24 horas. Dónde íbamos a trabajar, cómo íbamos a trabajar, qué coordinación necesitábamos, etc. Yo creo que ha sido la clave del éxito en el que todos vayamos en la misma línea y trabajáramos de manera conjunta. La verdad que por parte de la corporación municipal todo ha sido facilidades y yo creo que se ha notado en el avance. No serà un camí de roses, això ho tenim tots clar. Serà un procés lent i amb entrebancs, però des de l'UME, acostumats a veure reconstruccions des de la més absoluta desolació, asseguren que a poc tornarem a ser l'Algemesí del 28 d'octubre. Això sí, esperem que amb la lliçó ben apresa. Bueno, yo creo que poco a poco ya se ve gente en las terrazas, se ven comercios abiertos y creo que eso es lo que se busca, la normalidad, que la gente vuelva a su vida, vuelva a sus trabajos. Esa es la principal reconstrucción y luego que de esta catástrofe saquemos una serie de lecciones identificadas para no cometer los mismos errores en el futuro. El 5è batalló de l'UME no ha sigut l'únic que ha vingut a ajudar-nos. També hem vist als nostres carrers a membres de protecció civil, policies locals de molts pobles i ciutats, Cos Nacional de Policia, unitats d'intervenció policial, exèrcit de terra i bombers de diferents llocs d'Europa. A més, també Mossos d'Esquadra que de forma individual, independent i voluntària van arribar als nostres carrers. A tots ells, junt als voluntaris anònims, els estarem eternament agraïts.